Las campanas de alarma resonaron por los pasillos del edificio del Consejo de Defensa Terrano en Ginebra. El sonido retumbaba en las paredes de metal como un trueno, haciendo que todos dentro detuvieran lo que estaban haciendo. El general Marcus Stone caminaba a paso rápido por el corredor, sus pesadas botas resonando con fuerza en el suelo. Su rostro era duro y furioso, como el de un hombre que había visto demasiado y estaba harto de todo. Empujó las grandes puertas de la cámara del consejo. Dentro, 12 personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda. Eran los humanos más importantes de la galaxia. Tomaban las grandes decisiones para la Tierra y todas las colonias humanas esparcidas por el espacio. Hoy, tomarían la decisión más importante en la historia de la humanidad. La votación es definitiva, dijo el general Stone mientras tomaba su asiento. Los 12 miembros del Consejo están de acuerdo. Hemos terminado con la hegemonía galáctica. Hemos terminado con sus reglas. Hemos terminado con ser tratados como animales en un zoológico. La doctora Sarah Kim, jefa de los proyectos científicos humanos, miró los papeles frente a ella. Le temblaban un poco las manos. Marcus, ¿sabes lo que esto significa? Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. El campo de cuarentena solar nunca ha sido probado a esta escala. Podríamos estar aislándonos de la galaxia para siempre. Bien, dijo Stone, con voz fría. Que piensen que hemos desaparecido. Que piensen que fracasamos como todas las otras especies que han aplastado bajo sus botas. La hegemonía galáctica había gobernado el espacio por más de 3000 años. Estaba compuesta por 7 razas alienígenas diferentes, todas trabajando juntas para controlar el comercio, la tecnología y los recursos a través de la galaxia. Cuando los humanos salieron por primera vez de la Tierra y los encontraron, los alienígenas parecían amigables. Ofrecieron ayudar a la humanidad a unirse a la comunidad galáctica. Dieron a los humanos algo de tecnología básica y les mostraron cómo viajar entre las estrellas, pero todo era una mentira. Los alienígenas no veían a los humanos como iguales. Los veían como herramientas útiles. Los soldados humanos eran enviados a luchar en guerras que no entendían, por causas que no ayudaban a la Tierra. A los trabajadores humanos se les daban los trabajos peligrosos que los alienígenas no querían hacer. A los científicos humanos les arrebataban sus descubrimientos para dárselos a compañías alienígenas. Lo peor de todo, a las colonias humanas se les decía que podían y no podían hacer por gobernadores alienígenas que nunca habían visitado la Tierra. Durante 50 años, los humanos intentaron trabajar dentro del sistema. Siguieron las reglas. Pagaron los impuestos. Enviaron a sus jóvenes a morir en guerras alienígenas. Esperaban que las cosas mejoraran. Se equivocaron. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. La hegemonía había ordenado a la Tierra entregar todo su suministro de metales de tierras raras. Estos metales eran necesarios para construir las computadoras y máquinas que mantenían en funcionamiento la sociedad humana. Sin ellos, miles de millones de personas sufrirían. Cuando la Tierra se negó, los alienígenas enviaron una flota de naves de guerra a orbitar el planeta. El mensaje era claro: obedecer o ser destruidos. Fue entonces cuando el general Stone y el Consejo decidieron que ya era suficiente. Los generadores de campo están listos, informó el almirante Chun, jefe de la Armada Espacial Humana. Las 15 estaciones alrededor del sistema solar están en línea y esperando la orden. Una vez que las activemos, todo dentro del campo será invisible para la galaxia exterior. Ninguna nave podrá entrar. Ninguna señal podrá salir. Estaremos completamente aislados. ¿Y nuestras colonias?, preguntó la doctora Kim. Tenemos asentamientos en 12 mundos diferentes. ¿Qué pasará con ellos? Sabían que este día podría llegar, respondió Stone. Nos hemos estado preparando para esto durante 10 años. Cada colonia humana ha recibido órdenes secretas. Saben qué hacer. La verdad era más complicada que eso. El Consejo había estado planeando este día durante mucho más de 10 años. En secreto, los científicos humanos habían estado trabajando en tecnologías que los alienígenas desconocían. Las naves humanas habían estado explorando partes del espacio marcadas como vacías en los mapas galácticos.
Las colonias humanas habían estado construyendo bases y fábricas ocultas. Todo estaba listo. Stone se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a Ginebra. La ciudad bullía de vida normal. La gente caminaba por las calles. Los coches se movían entre el tráfico. Los niños jugaban en los parques. Ninguno de ellos sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Señor, dijo un joven oficial que acababa de entrar en la sala, estamos recibiendo mensajes de la flota de la hegemonía. La embajadora Katara quiere hablar directamente con usted. Stone sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Póngala en pantalla. La gran pantalla de la pared cobró vida. En ella apareció el rostro de la embajadora Katara, de la raza Centauri. Los Centauri parecían humanos altos y delgados, pero su piel era azul y tenían 4 brazos en lugar de 2. Katara había sido la principal representante alienígena en la Tierra durante 5 años. Creía que entendía a los humanos. Estaba equivocada. General Stone, dijo Katara, con su voz suave y segura. Entiendo que ha habido algún malentendido sobre nuestra última solicitud de recursos. Seguramente podemos resolver esto como seres civilizados. No hay ningún malentendido, replicó Stone. La Tierra rechaza su demanda. Rechazamos todas sus demandas. Nos retiramos de la hegemonía galáctica con efecto inmediato. Katara se rió. Fue un sonido como campanas de viento en la brisa. Mi querido general, no puede hablar en serio. Los humanos dependen del comercio galáctico para sobrevivir. Su tecnología, su medicina, sus sistemas de producción de alimentos, todo proviene de fuentes de la hegemonía. Sin nosotros, su especie volverá a vivir en cuevas en una generación. Ya veremos, dijo Stone. Esto es una tontería, continuó Katara. Incluso si pudieran sobrevivir por su cuenta, ¿a dónde irían? Este es el único sistema estelar que controlan. La galaxia es vasta, pero cada mundo habitable pertenece a alguien. Cada ruta comercial está monitoreada. Cada recurso está reclamado. No tienen a dónde huir. La doctora Kim parecía nerviosa. Algo de lo que la alienígena decía era cierto. La Tierra dependía de la tecnología alienígena para muchas cosas. Pero también sabía de los proyectos secretos, la investigación oculta, los nuevos descubrimientos que los alienígenas no sabían que los humanos habían hecho. Aún así, daba miedo tomar un riesgo tan grande. Embajadora, dijo Stone, en 30 minutos, la Tierra transmitirá su mensaje final a la hegemonía galáctica. Después de eso, considere todos los tratados y acuerdos entre nuestras especies como terminados. Está cometiendo un terrible error, advirtió Katara. La hegemonía ha sido paciente con la terquedad humana, pero esto va demasiado lejos. Si procede con esta locura, no tendremos más opción que tratar a la Tierra como un sistema renegado. Sus naves serán destruidas en cuanto sean avistadas. Sus colonias serán desmanteladas. Su gente será esparcida por la galaxia como refugiados. Nuestras colonias pueden cuidarse solas, dijo Stone. En cuanto a nuestras naves, pueden intentar destruirlas. Podrían llevarse una sorpresa. La expresión de la alienígena cambió. Por primera vez, pareció insegura. ¿De qué está hablando? Stone cortó la conexión sin responder. Se volvió hacia el consejo. Es la hora. Envíen el mensaje a cada colonia humana, cada nave humana, cada estación humana en la galaxia. Díganles que el plan está activo. Díganles que la Tierra se apaga y que están por su cuenta. La doctora Kim presionó una serie de botones en su consola. A través de la galaxia, canales de comunicación secretos cobraron vida. Se enviaron mensajes en códigos que solo los humanos conocían. En mundos distantes, en bases ocultas, en naves que volaban por el espacio vacío, los humanos recibieron la señal que habían estado esperando. El protocolo de aislamiento estaba comenzando. Mensaje enviado, informó la doctora Kim. Todas las colonias confirman la recepción. Están comenzando la fase 1 de sus instrucciones. Bien, dijo Stone. Almirante Chun, prepare la transmisión final a la hegemonía. Asegúrese de que cada gobierno alienígena la reciba. Que sepan exactamente lo que pensamos de su imperio.
El almirante Chun asintió y comenzó a teclear en su computadora. El mensaje era simple pero claro. Había sido escrito hacía meses, esperando este momento. Ahora sería transmitido a cada rincón de la galaxia. Transmisión lista, señor. Envíenla a toda la galaxia. En miles de mundos alienígenas, el mismo mensaje apareció en las pantallas de comunicación. Funcionarios gubernamentales, comandantes militares y líderes empresariales leyeron las mismas palabras. A la hegemonía galáctica y a todas las especies miembros. Después de 50 años de intentar trabajar dentro de su sistema, la humanidad ha concluido que la coexistencia pacífica es imposible. Su imperio trata a las especies más pequeñas como esclavos y recursos para ser explotados. Exigen obediencia mientras ofrecen solo migajas a cambio. Hablan de civilización mientras practican la tiranía. Rechazamos su autoridad. Nos retiramos de todos los tratados y acuerdos. No les debemos nada. No les pagaremos nada. No queremos nada de ustedes. No nos busquen. No nos sigan. Hemos terminado de jugar según sus reglas. Esta es nuestra comunicación final. Adiós. El mensaje estaba firmado simplemente, la Tierra. En el mundo capital de la hegemonía, Nexus Prime, las reuniones de emergencia comenzaron de inmediato. Los líderes militares exigieron acción. Los políticos discutieron sobre la respuesta adecuada. Los dueños de negocios se preocuparon por las ganancias perdidas de las colonias humanas. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Esta rebelión debía ser aplastada rápidamente, antes de que otras especies tuvieran ideas similares. El almirante de flota Zoran de la Armada de la Hegemonía recibió órdenes de llevar un grupo de batalla a la Tierra de inmediato. Sus naves eran las más poderosas de la galaxia. Sus armas podían destruir planetas enteros. Estaba seguro de que los humanos se rendirían tan pronto como vieran llegar su flota. De vuelta en la Tierra, el general Stone observaba la flota alienígena moverse hacia el sistema solar en sus pantallas de seguimiento. 50 naves de guerra, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. O eso pensaban los alienígenas. Llegan justo a tiempo, le dijo al almirante Chun. ¿Cuánto falta para que lleguen al sistema exterior? 6 horas, respondió Chun. ¿Deberíamos comenzar la evacuación de las áreas civiles? No es necesario, dijo Stone. Nunca llegarán tan lejos. ¿Están listos los generadores de campo? Todas las estaciones informan que están listas y esperando. Entonces, mostrémosles qué pasa cuando empujas a los humanos demasiado lejos. Stone caminó hacia la consola de control principal. En ella había un único botón rojo protegido por una cubierta transparente. Levantó la cubierta y colocó su mano sobre el botón. Alrededor de la sala, los otros miembros del consejo hicieron lo mismo en sus estaciones. Esto era demasiado importante para que una sola persona lo controlara. Requería que todos trabajaran juntos. A mi cuenta, dijo Stone. 3, 2, 1, activen. Los 12 miembros del consejo presionaron sus botones al mismo tiempo. Alrededor del sistema solar, 15 máquinas masivas cobraron vida. Habían sido construidas en secreto durante los últimos 10 años, ocultas en asteroides y lunas pequeñas donde los sensores alienígenas no las detectarían. Cada máquina era del tamaño de una pequeña ciudad, alimentada por reactores de fusión que podían funcionar durante siglos. Cuando se activaron, el propio espacio comenzó a cambiar. El campo de cuarentena solar se basaba en tecnología que los alienígenas no sabían que los humanos poseían. Creaba una burbuja alrededor de todo el sistema solar que curvaba la luz y la energía de formas imposibles. Desde el exterior, parecería espacio vacío. Ningún sensor podría penetrarlo. Ninguna señal podría escapar. El sistema solar simplemente desaparecería de la galaxia. El almirante Zoran estaba refinando sus planes de ataque cuando su oficial de sensores gritó una alarma. Señor, el sistema humano ha desaparecido. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Quiero decir que ya no está ahí. Nuestros sensores muestran espacio vacío donde debería estar el sistema solar. Sin planetas, sin estrella, nada. Zoran corrió a la estación de sensores y miró las lecturas él mismo.
Era imposible, pero la evidencia era clara. El sistema solar se había desvanecido por completo. No destruido. Los planetas destruidos dejan escombros. Esto era diferente. Era como si el sistema nunca hubiera existido. Ejecuta un diagnóstico completo en todos los sensores, ordenó. Esto tiene que ser un fallo. El diagnóstico tardó 1 hora. Todos los sistemas funcionaban perfectamente. El sistema solar simplemente se había ido. Soran envió sondas a donde debería estar el sistema. No encontraron nada más que espacio vacío. Ordenó a sus naves que fueran a las coordenadas exactas donde había estado la Tierra. Llegaron a una porción de vacío sin rastro de que un sistema solar hubiera estado allí alguna vez. La noticia llegó a la capital de la hegemonía en cuestión de horas. Científicos y expertos militares lucharon por explicar lo que había sucedido. Algunos pensaron que los humanos habían destruido su propio sistema en lugar de rendirse. Otros creían que era algún tipo de arma que había salido mal. Unos pocos se preguntaron si los humanos tenían tecnología que la hegemonía no entendía. La embajadora Katara se presentó ante el Consejo de la Hegemonía y entregó su informe. Los 12 seres más poderosos de la galaxia escucharon en silencio mientras describía la imposible desaparición de la humanidad. ¿Cuál es su evaluación?, preguntó el canciller Mortit, el líder de la hegemonía. Los humanos claramente se han destruido a sí mismos en lugar de someterse a nuestra autoridad, dijo Katara. Es desafortunado pero no inesperado. Su especie siempre fue demasiado orgullosa y terca para aceptar su lugar apropiado en el orden galáctico. Esto es lo que sucede cuando las razas primitivas intentan desafiar a sus superiores. Sus colonias, sin el apoyo de la Tierra, colapsarán en pocos años. Algunas pueden intentar resistir, pero carecen de los recursos y la tecnología para sobrevivir por su cuenta. Deberíamos esperar a que vengan a suplicarnos ayuda, y entonces aceptar su rendición en nuestros términos. El Consejo estuvo de acuerdo. El problema humano se había resuelto solo. La Tierra se había ido y las colonias humanas restantes pronto se someterían. Fue un resultado perfecto. La autoridad de la hegemonía se mantuvo y no habían tenido que malgastar recursos en una larga guerra. En una semana, la galaxia había seguido adelante. Las rutas comerciales se redistribuyeron a compañías alienígenas. Los territorios humanos se dividieron entre los miembros de la hegemonía. La breve rebelión humana ya se estaba convirtiendo en una nota a pie de página en la historia galáctica, una fábula con moraleja sobre lo que le sucedía a las especies que olvidaban su lugar. Pero dentro del campo de cuarentena solar, la humanidad estaba lejos de haber terminado. Tenían trabajo que hacer. 50 años habían pasado desde que los humanos desaparecieron. La galaxia se había olvidado de la Tierra y había pasado a otras preocupaciones. Se libraron nuevas guerras. Se firmaron nuevos acuerdos comerciales. Nuevas especies fueron incorporadas al redil de la hegemonía. La rebelión humana era historia antigua, estudiada solo por eruditos que escribían aburridos artículos sobre civilizaciones fallidas. El capitán Bestul de la Armada Centauri nunca había visto a un humano. Nació 30 años después de que la Tierra se desvaneciera, y para él, los humanos eran solo otra especie extinta. Había muchas de esas en la historia galáctica. Razas que alcanzaron las estrellas pero no pudieron manejar la responsabilidad que conllevaba. La hegemonía tenía archivos de cientos de tales fracasos. Hoy, Bestul pilotaba su nave, el filo del dominio, a través de un sector del espacio que la mayoría de la gente evitaba. El sistema Kepler 442 estaba oficialmente catalogado como vacío y sin valor. Tenía algunos planetas rocosos que nadie quería y una estrella vieja que se apagaría en 1000 millones de años. La única razón por la que alguien venía aquí era para usarlo como atajo hacia lugares más interesantes. Pero Bestul no estaba tomando un atajo. Estaba aquí por algo extraño que sus sensores habían detectado hacía 3 semanas. Señor, llamó su oficial científico, un joven crillano llamado Stmar. Los crillanos parecían grandes insectos con demasiados ojos, pero eran excelentes analizando datos. Estoy captando esas mismas lecturas de energía de nuevo. Vienen del tercer planeta. Bestul miró su pantalla de visualización.
El tercer planeta en el sistema Kepler 442 se suponía que era una roca muerta sin atmósfera, pero sus sensores mostraban patrones de energía que no pertenecían a un mundo muerto. Patrones de energía organizados, tecnología. ¿Estás seguro de que esas lecturas no provienen de nuestra propia nave?, preguntó Vestul. Había sido capitán durante 15 años y había aprendido a ser cuidadoso con los fantasmas de los sensores y los fallos de equipo. He ejecutado el diagnóstico 17 veces, respondió Stmar. La firma de energía proviene definitivamente de la superficie del planeta. Y, señor, hay algo más. Estoy detectando rastros de modificación atmosférica. Alguien ha estado terraformando ese mundo. La terraformación era el proceso de cambiar un planeta para hacerlo adecuado para la vida. Requería cantidades masivas de tecnología, energía y tiempo. Solo las especies más avanzadas de la galaxia podían hacerlo correctamente. Y según los registros oficiales, nadie tenía permiso para terraformar nada en este sistema. Eso es imposible, dijo Vestul. Todo este sector está restringido. El Consejo de la Hegemonía prohibió todo desarrollo aquí después de la disputa territorial de hace 60 años. Nadie tiene autorización para terraformar estos mundos. Señor, intervino su oficial de comunicaciones, una alta valdoriana de piel verde con 4 brazos. ¿Debo informar de esto al comando de la flota? La terraformación no autorizada es una violación grave de la ley galáctica. Vestul lo pensó. Podía informar de lo que habían encontrado y dejar que alguien más se ocupara. Eso sería lo seguro. Pero sentía curiosidad. En 15 años al mando de naves, nunca había descubierto nada realmente interesante. Esta podría ser su oportunidad de hacer un verdadero descubrimiento. Todavía no, decidió. Investiguemos primero. Quiero saber con qué estamos lidiando antes de involucrar a los burócratas. El filo del dominio se acercó al planeta. A medida que se aproximaban, las lecturas de los sensores se volvieron más claras y más inquietantes. El planeta no solo estaba siendo terraformado, estaba casi terminado. Alguien había construido una atmósfera completa, plantado bosques y creado lagos y ríos. Las lecturas de energía provenían de lo que parecían ser ciudades e instalaciones industriales. Señor, dijo Stmar, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente. Estoy leyendo estructuras artificiales en todo el continente norte. Grandes. Esto no es una operación pequeña. Alguien ha construido una colonia importante aquí. ¿Pero quién?, murmuró Vestul. Todas las especies de la hegemonía están localizadas. Las naves colonizadoras no pueden simplemente desaparecer. Y la cantidad de recursos necesarios para este proyecto requeriría el apoyo de un gobierno entero. Su jefe de seguridad, una criatura masiva llamada Turbik de la raza guerrera conocida como los Gorbani, gruñó desde su estación. Quizás son piratas o criminales escondiéndose de la justicia de la hegemonía. Los piratas no tienen la tecnología para la terraformación planetaria, dijo Vestul. Esto requiere ciencia avanzada y una capacidad industrial masiva. Solo unas pocas especies en la galaxia pueden hacer este tipo de trabajo. A medida que se acercaban al planeta, más detalles se hicieron visibles en sus pantallas. Las ciudades estaban construidas en un estilo que ninguno de ellos reconocía. Los edificios estaban dispuestos en patrones que parecían extraños y alienígenas. La arquitectura no se parecía a nada en las bases de datos de la hegemonía. Estoy detectando naves en órbita alrededor del planeta, informó el oficial de sensores. Naves pequeñas, pero están usando algún tipo de tecnología de sigilo. Nuestros sensores apenas pueden detectarlas. La tecnología de sigilo era rara y costosa. La mayoría de las especies no podían permitírsela, y quienes podían, generalmente la reservaban para naves militares. ¿Por qué necesitarían los colonos naves de sigilo? Señor, llamó de repente la oficial de comunicaciones. Estoy recibiendo una transmisión. Está en un canal abierto, pero el idioma no está en nuestra base de datos. Pásenlo por el traductor universal, ordenó Vestul. El traductor era una pieza de tecnología de la hegemonía que podía entender casi cualquier idioma en la galaxia.
Había sido programado con los patrones de comunicación de miles de especies diferentes. Había muy pocos idiomas que no pudiera manejar. Los altavoces crepitaron y una voz habló en estándar galáctico, pero las palabras eran extrañas y el acento no se parecía a nada que hubieran oído antes. Nave desconocida, se está aproximando a espacio restringido. Por favor, indique su identidad y propósito. Vestul miró a su tripulación en el puente. Parecían tan confundidos como él. La voz sonaba casi familiar, pero no podía ubicarla. Había algo en la forma en que se pronunciaban las palabras que le recordaba a algo de su entrenamiento en la academia. Aquí el capitán Vestul de la nave de la hegemonía Filo del Dominio, respondió. Este sistema no está listado como restringido en nuestra base de datos de navegación. Estamos realizando una misión de reconocimiento de rutina. Hubo una pausa. Luego, la voz regresó, y esta vez sonaba divertida. Capitán, su base de datos tiene 50 años de antigüedad. Este sistema ha estado en desarrollo durante bastante tiempo. Le sugerimos que dé la vuelta y se vaya de inmediato. ¿En desarrollo por quién?, exigió Vestul. Este sector está bajo la jurisdicción de la hegemonía. Ninguna especie tiene autorización para desarrollos aquí. Otra pausa. Cuando la voz regresó, la diversión había desaparecido. Capitán, no está autorizado a estar aquí. Váyase ahora o lo escoltaremos fuera. Vestul sintió que su temperamento aumentaba. Era un capitán de la armada de la hegemonía. Ningún colono desconocido podía darle órdenes, sin importar cuán avanzada pareciera su tecnología. Soy un representante de la hegemonía galáctica, dijo firmemente. Tengo la autoridad para investigar cualquier actividad no autorizada en este sector. Se identificarán de inmediato o los consideraré en violación de la ley galáctica. La hegemonía galáctica, dijo la voz, y ahora definitivamente sonaba divertida de nuevo. Bueno, eso me trae recuerdos. Antes de que Vestul pudiera responder, su oficial de sensores comenzó a gritar advertencias. Señor, nave acercándose rápido. Salió de la nada. En la pantalla principal, apareció una nave que hizo que todos en el puente se quedaran en silencio. No se parecía a nada que hubieran visto. La nave era elegante y oscura, sin armas ni motores visibles, pero se movía con una gracia y velocidad imposibles. Era aproximadamente la mitad del tamaño del Filo del Dominio, pero algo en ella la hacía parecer mucho más peligrosa. ¿De dónde salió?, preguntó Vestul. No lo sé, respondió Stmar, todos sus ojos enfocados en sus instrumentos. No estaba ahí, y de repente sí. Nuestros sensores no detectaron su aproximación. La nave desconocida se movió a una posición directamente frente a ellos, bloqueando su camino hacia el planeta. No hizo movimientos amenazantes, pero su presencia era claramente una advertencia. Esta es su última advertencia, dijo la voz por el canal de comunicaciones. Abandonen este sistema de inmediato. Vestul tomó la decisión de la que se arrepentiría por el resto de su vida. Armas, prepárense para disparar, ordenó. No seré intimidado por colonos con tecnología robada. Su oficial de armas, otro Centauri llamado Kilein, parecía inseguro. Señor, no sabemos qué tipo de defensas tienen. Quizás deberíamos pedir refuerzos primero. Una pequeña nave contra un crucero de la hegemonía, se rió Vestul. Dispare un tiro de advertencia por su proa. Que sepan que vamos en serio. El Filo del Dominio disparó un solo proyectil de plasma que pasó justo por delante de la nave desconocida. Se suponía que era una advertencia, una demostración de fuerza para hacer que los colonos retrocedieran. En cambio, sucedió algo imposible. La nave desconocida no se movió. No devolvió el fuego. En su lugar, el Filo del Dominio simplemente dejó de funcionar. Todos los sistemas de la nave se apagaron al instante. Los motores se silenciaron. Las luces se apagaron. La gravedad artificial dejó de funcionar y todos comenzaron a flotar en la oscuridad. La energía de emergencia no se activó. Los sistemas de respaldo no se activaron. La nave estaba completamente muerta en el espacio. ¿Qué ha pasado?, gritó Vestul en la oscuridad. No lo sé, llegó la voz de Stmar desde algún lugar en la negrura.
Todo se detuvo de golpe. Esto no debería ser posible. Unos minutos más tarde, las luces volvieron. La gravedad regresó. Los sistemas de la nave se reactivaron, pero ya no tenían el control. El filo del dominio se movía hacia el planeta, guiado por alguna fuerza invisible. Señor, gritó el timonel. No puedo controlar la nave. Algo nos está atrayendo. En el canal de comunicaciones, la voz habló de nuevo, pero esta vez no sonaba divertida. Sonaba cansada. Capitán Bestool, acaba de aprender la diferencia entre una advertencia y una amenaza. Su nave está ahora bajo nuestro control. No intenten resistirse ni enviar señales de socorro. Usted y su tripulación no sufrirán daños si cooperan. Esto es imposible, dijo Bestool. Ninguna tecnología en la galaxia puede desactivar una nave de guerra de la hegemonía de esta manera. Ninguna tecnología en la galaxia que usted conozca, corrigió la voz. Está a punto de aprender que la galaxia es mucho más grande y complicada de lo que su hegemonía le enseñó. El filo del dominio fue arrastrado a la órbita del planeta. A través de la pantalla principal, Bestool podía ver la superficie más claramente ahora. Las ciudades eran enormes y avanzadas, con torres relucientes y vastos complejos industriales. Plataformas orbitales rodeaban el planeta como un anillo de metal. Las naves se movían entre ellas en patrones organizados. Esto no era una pequeña colonia. Era una civilización importante. Señor, dijo Stmar en voz baja. Estoy analizando la arquitectura y la tecnología visibles en la superficie del planeta. Los patrones de diseño son extraños, pero hay elementos que parecen familiares. Las plataformas orbitales usan técnicas de construcción que he visto antes, pero no puedo recordar dónde. ¿Dónde? Exigió Bestool. Stmar revisó sus bases de datos históricas, ejecutando algoritmos de comparación entre lo que estaba viendo y todo lo que había en los bancos de memoria de la nave. Cuando llegaron los resultados, todos sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Señor, esto es imposible, pero el estilo de construcción coincide con los registros históricos de las colonias humanas. Pero eso no puede ser correcto. Los humanos desaparecieron hace 50 años. Se destruyeron a sí mismos en lugar de someterse a la autoridad de la hegemonía. La voz en el canal de comunicaciones habló de nuevo, y esta vez definitivamente había risa en ella. ¿Destruirnos a nosotros mismos? ¿Eso es lo que les contaron? Capitán, prepárese para ser educado sobre lo que realmente sucedió hace 50 años. Y prepárese para aprender lo que los humanos han estado haciendo mientras la hegemonía pensaba que habíamos desaparecido. Un tubo de atraque se extendió desde una de las plataformas orbitales y se acopló al filo del dominio. A través de la esclusa de aire llegaron 3 figuras con avanzados trajes ambientales. Cuando se quitaron los cascos, Bestool vio rostros que reconoció de antiguos archivos históricos. Eran rostros humanos. Pero estos humanos se veían diferentes a los de los viejos registros. Eran más altos y fuertes. Sus ojos tenían un extraño brillo. Sus movimientos eran demasiado rápidos y precisos. No eran los mismos seres primitivos que habían desaparecido 50 años atrás. Bienvenidos a Nueva Terra, dijo la líder, una mujer con el pelo castaño corto y ojos que parecían verlo todo a la vez. Soy la comandante Sarah Chun de la Fuerza Expedicionaria Terrana. Ahora son nuestros invitados, quieran o no. Pero están extintos, dijo Bestool débilmente. Los humanos se destruyeron. La Tierra ya no existe. La comandante Chun sonrió, y no fue una expresión amistosa. La Tierra cerró sus puertas, capitán. Eso no significa que dejamos de existir. Solo significa que dejamos de jugar según sus reglas. Durante 50 años, hemos estado muy ocupados. Y ahora va a aprender exactamente en qué hemos estado ocupados. Bestool miró a su tripulación en el puente. Todos tenían la misma expresión de conmoción y miedo. En un día, todo lo que creían saber sobre la galaxia había demostrado ser erróneo. Los humanos no estaban extintos. Tenían tecnología que podía desactivar naves de guerra de la hegemonía sin disparar un solo tiro. Habían construido colonias avanzadas en espacio prohibido. Y lo peor de todo, lo habían estado haciendo todo en secreto durante 50 años.
Llévenos a su centro de mando, ordenó la comandante Chun. Es hora de que vean lo que pasa cuando subestiman a la humanidad. Mientras eran conducidos fuera de su propia nave por sus captores humanos, Bestul se dio cuenta de que este descubrimiento lo cambiaría todo. La hegemonía había cometido un terrible error 50 años atrás al dejar que los humanos desaparecieran. Habían pensado que se estaban deshaciendo de un problema. En cambio, habían creado algo mucho peor. Le habían dado a la humanidad 50 años para prepararse para la venganza. La comandante Sarah Chun caminaba por los pasillos de la estación de investigación Nuevo Horizonte con el capitán Bestul y su tripulación siguiéndola. El capitán alienígena no dejaba de mirar a su alrededor con asombro y miedo. Todo lo que veía desafiaba lo que creía saber sobre la tecnología humana. Las paredes de la estación estaban hechas de materiales que no reconocía. Parecían brillar ligeramente, como si estuvieran vivas. La iluminación provenía de paneles que emitían un brillo cálido y natural, a diferencia de las duras luces artificiales utilizadas en las naves de la hegemonía. El aire olía limpio y fresco, como un bosque después de la lluvia. Pero lo que más perturbaba a Bestul eran los humanos con los que se cruzaban en los pasillos. Se movían con una gracia fluida que parecía imposible. Algunos de ellos estaban claramente mejorados con implantes cibernéticos que se integraban a la perfección con sus partes biológicas. Otros parecían completamente normales hasta que giraban la cabeza demasiado o movían los brazos en ángulos que deberían haber sido imposibles. Se han estado modificando, dijo Bestul. No era una pregunta. Nos hemos estado mejorando, corrigió Chun. 50 años de aislamiento nos dieron tiempo para trabajar en proyectos que la hegemonía nunca habría permitido. Mejoras genéticas, integración cibernética, redes neuronales, extensión de la vida. Nos hemos vuelto mejores de lo que éramos. Entraron en una gran cámara con ventanas que daban al planeta de abajo. La vista era impresionante. Ciudades de metal reluciente y madera viva se extendían por los continentes. Enormes complejos industriales trabajaban día y noche produciendo bienes y materiales. A lo lejos, Bestul podía ver lo que parecían ascensores espaciales que se elevaban desde la superficie hasta las plataformas orbitales. Esto es imposible, susurró Stmar. La cantidad de recursos necesarios para construir todo esto requeriría los esfuerzos combinados de docenas de mundos. Ninguna especie podría lograr esto en 50 años. Tienes razón, dijo Chun. Ninguna especie podría hacer esto, pero no seguimos siendo una sola especie. Presionó un control en la pared y aparecieron pantallas holográficas en el aire a su alrededor. Las pantallas mostraban cartas estelares, cifras de población, estadísticas industriales y composiciones de flotas. Los números eran asombrosos. Cuando la Tierra cerró sus puertas, no solo nos escondimos, explicó Chun. Nos expandimos. En 50 años, hemos establecido colonias en 147 mundos. Hemos construido complejos industriales que empequeñecen cualquier cosa que la hegemonía posea. Hemos desarrollado tecnologías que hacen que sus sistemas más avanzados parezcan juguetes de niños. Bestul se quedó mirando las pantallas. Según las cartas, el espacio humano ahora cubría una región más grande que algunos sectores enteros de la hegemonía, pero nada de eso aparecía en ningún mapa galáctico. Era como si una civilización entera se hubiera construido en las sombras. ¿Cómo es posible?, preguntó. Nuestros sensores habrían detectado una expansión tan masiva. Nuestras redes comerciales habrían notado los movimientos de recursos. Nuestros servicios de inteligencia habrían encontrado pruebas. Chun sonrió. Sus sensores solo detectan lo que nosotros les permitimos detectar. Sus redes comerciales solo ven lo que nosotros queremos que vean. Sus servicios de inteligencia solo encuentran lo que nosotros elegimos dejar para que lo encuentren. Tocó otro control y las pantallas cambiaron para mostrar diseños de naves. Bestul nunca había visto naves como estas. Eran elegantes y de aspecto orgánico, como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. Algunas eran masivas, más grandes que los acorazados de la hegemonía. Otras eran pequeñas y rápidas, diseñadas para propósitos que no podía adivinar. La tecnología de sigilo fue solo el principio, continuó Chun. Desarrollamos el desplazamiento de fase cuántica,
el plegado dimensional y los filtros de percepción. Podemos hacer que nuestras naves sean invisibles para todos los sistemas de sensores de la galaxia. Podemos hacer que nuestras colonias parezcan planetas vacíos. Podemos viajar por el espacio sin dejar rastro de que alguna vez estuvimos allí. ¿Pero por qué?, exigió Vestul. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué no anunciar su regreso y unirse a la civilización galáctica? La expresión de Chun se endureció. Porque la civilización galáctica, como la llamas, está construida sobre la opresión y la explotación. La hegemonía trata a las especies más pequeñas como esclavos y recursos. Experimentamos eso de primera mano durante 50 años antes de decidir que ya era suficiente. Señaló otra pantalla que mostraba registros históricos. Imágenes de soldados humanos muriendo en guerras alienígenas. Trabajadores humanos trabajando en condiciones peligrosas para compañías alienígenas. Científicos humanos a quienes les robaban sus descubrimientos y se los atribuían a investigadores alienígenas. Intentamos trabajar dentro de su sistema, dijo Chun. Seguimos sus reglas. Pagamos sus impuestos. Enviamos a nuestros jóvenes a morir por sus causas. ¿Qué obtuvimos a cambio? Desprecio, explotación, la amenaza constante de que si no obedecíamos, nos destruirían. Turbik, el jefe de seguridad Gorbani, gruñó ante esto. La hegemonía trae orden y prosperidad a la galaxia. Sin una autoridad central, habría caos y guerra. ¿Orden para quién?, preguntó Chun. ¿Prosperidad para quién? La hegemonía solo beneficia a sus miembros fundadores. Todos los demás existen para servir a sus intereses. Tocó los controles de nuevo, y las pantallas mostraron información más reciente. Grabaciones de vigilancia de las fuerzas de la hegemonía aplastando rebeliones en mundos distantes. Datos económicos que mostraban cómo los recursos fluían de los sistemas pobres a los ricos. Informes militares que describían la supresión de especies que habían intentado afirmar su independencia. Así es como se ve su orden desde fuera, dijo Chun. Opresión disfrazada de civilización, robo disfrazado de comercio, asesinato disfrazado de mantenimiento de la paz. Vestul quería discutir, pero la evidencia era abrumadora. Había visto algunos de estos eventos en informes oficiales, pero se habían descrito de manera muy diferente. La hegemonía los llamaba operaciones de mantenimiento de la paz y programas de desarrollo económico. Pero desde la perspectiva humana, parecían conquista y explotación. Así que decidieron construir su propia civilización, dijo. Decidimos construir algo mejor, replicó Chun. Una civilización basada en la cooperación en lugar de la dominación. Un sistema donde cada especie tiene voz en lugar de solo las poderosas. Una galaxia donde el avance tecnológico sirve a todos, no solo a la élite. ¿Y cuántas especies forman parte de esta nueva civilización?, preguntó Stmar. Chun sonrió. Más de las que podrías pensar. No fuimos los únicos que nos cansamos del gobierno de la hegemonía. Durante los últimos 50 años, 17 especies diferentes se han unido en secreto a nuestra alianza. Algunas vinieron a nosotros como refugiados de la opresión de la hegemonía. Otras vinieron como traidores que llegaron a confiar en nosotros. Unas pocas vinieron como antiguos enemigos que aprendieron que les ofrecíamos algo mejor que la conquista. Las pantallas cambiaron de nuevo para mostrar representantes de diferentes especies alienígenas. A algunos Vestul los reconoció como miembros menores de la hegemonía que habían desaparecido a lo largo de los años. El registro oficial decía que se habían extinguido por enfermedades o desastres naturales. Aparentemente, los registros oficiales estaban equivocados. El consorcio minero Kelmari, que supuestamente murió por una plaga hace 20 años, señaló Chun a una de las pantallas. Están vivos y bien, operando instalaciones de fabricación avanzada. En nuestro territorio, el gremio de exploración Dexel, que supuestamente perdió su mundo natal por el impacto de un asteroide. Están mapeando nuevas regiones del espacio para nuestros esfuerzos de expansión. Esto es traición, dijo Vestul débilmente. Esas especies estaban bajo la protección de la hegemonía. Esas especies estaban bajo el control de la hegemonía, corrigió Chun. Hay una diferencia. Les ofrecimos algo que la hegemonía nunca pudo,
Libertad. Se abrió una puerta y 3 humanos más entraron en la cámara. Estos parecían aún más modificados que los otros. Uno tenía una piel que parecía cambiar de color como un camaleón. Otra tenía brazos adicionales que se movían independientemente de sus extremidades primarias. El tercero tenía ojos que brillaban con una luz interior. Comandante, dijo el de los ojos brillantes, hemos terminado de analizar los sistemas y bases de datos de su nave. La inteligencia es bastante interesante. Compártela con nuestros invitados, ordenó Chun. El humano modificado tocó un dispositivo en su muñeca y aparecieron nuevas pantallas. Estas mostraban escaneos detallados del filo del dominio y su tripulación. Cada sistema de la nave había sido analizado y catalogado. Cada pieza de equipo había sido examinada. Cada miembro de la tripulación había sido escaneado médicamente sin su conocimiento. Su nave utiliza tecnología que está al menos 30 años por detrás de nuestros estándares actuales, informó el humano. Sus armas no podrían penetrar nuestros escudos. Sus motores no podrían superar a nuestras naves más lentas. Sus sensores no podrían detectar nuestros sistemas de sigilo avanzados. En todas las categorías medibles, están completamente superados. Vestul se sintió mal. El filo del dominio era una de las naves más nuevas de la flota de la hegemonía. Representaba la vanguardia de la tecnología galáctica. Si los humanos podían descartarla tan fácilmente, ¿qué decía eso del resto del poder militar de la hegemonía? Además, continuó el humano, los perfiles biológicos y psicológicos de su tripulación indican que han sido expuestos a diversas formas de condicionamiento neuronal, programación de lealtad, mejora de la obediencia, supresión del pensamiento crítico. Herramientas clásicas de control autoritario. Eso es imposible, protestó Vestul. Nos sometemos a exámenes médicos estándar. Cualquier condicionamiento de ese tipo sería detectado. No si las personas que realizan los exámenes también están condicionadas, dijo Chun suavemente. La hegemonía ha estado usando sutiles técnicas de control mental durante siglos. Nada dramático u obvio, solo pequeños ajustes para hacer a sus ciudadanos más dóciles y menos propensos a cuestionar la autoridad. Señaló otra pantalla que mostraba escáneres cerebrales de la tripulación capturada en comparación con patrones neuronales humanos de referencia. Las diferencias eran claras incluso para los no expertos. Ciertas áreas de los cerebros de los alienígenas mostraban signos de modificación artificial. No se preocupen, dijo Chun. El condicionamiento puede revertirse. Hemos desarrollado técnicas para deshacer el daño psicológico. Varias de nuestras especies aliadas fueron liberadas de una programación similar. ¿Está diciendo que la hegemonía controla nuestras mentes? Preguntó Stmar. Todos sus ojos parpadeaban rápidamente, una señal de extrema angustia. Estoy diciendo que la hegemonía los ha convencido de que su camino es el único camino, respondió Chun. Les han hecho creer que el orden requiere opresión, que la prosperidad requiere desigualdad, que el progreso requiere que alguien esté a cargo de todos los demás. Caminó hacia la ventana y miró el planeta de abajo. Hemos demostrado que están equivocados. Nuestros mundos son más prósperos que los sistemas centrales de la hegemonía. Nuestra gente es más feliz y saludable. Nuestra tecnología es más avanzada. Nuestra sociedad es más estable. Y lo hicimos todo sin oprimir a nadie. ¿Pero a qué costo? Preguntó Vestul. Viven escondidos. No pueden comerciar abiertamente. No pueden participar en la civilización galáctica. Vivimos en libertad, dijo Chun. Comerciamos con especies que eligen tratar con nosotros honestamente. Participamos en una civilización que construimos nosotros mismos, basada en principios en los que creemos. Se volvió para mirar a la tripulación alienígena. La pregunta ahora es qué hacer con ustedes. Han visto demasiado para ser simplemente liberados. Conocen nuestra existencia, nuestras capacidades, nuestras ubicaciones. No podemos permitir que esa información llegue a la hegemonía. Vestul sintió que el miedo le recorría la espalda. ¿Nos van a matar? Esa es una opción, dijo Chun con naturalidad. Sería la solución más simple. La hegemonía asumiría que su nave se perdió por piratas o un fallo de equipo. Nadie los buscaría.
La tripulación alienígena intercambió miradas aterrorizadas. Habían venido aquí esperando encontrar colonos primitivos o simples criminales. En cambio, habían descubierto una civilización secreta que era más avanzada que su propio imperio y que no tenía ninguna razón para dejarlos vivir. Sin embargo, continuó Chun, preferimos un enfoque diferente. Les vamos a dar una opción. ¿Qué tipo de opción?, preguntó Bestul. Pueden someterse al proceso de descondicionamiento y unirse a nuestra alianza, ofreció Chun. Eliminaremos la programación mental que la hegemonía implantó en sus mentes. Verán la galaxia como realmente es, no como ellos quieren que la vean. Entonces podrán decidir por ustedes mismos si quieren ayudarnos a construir algo mejor. ¿Y si nos negamos? Entonces permanecerán aquí como nuestros prisioneros por el resto de sus vidas, dijo Chun. Prisioneros cómodos y en un entorno agradable, pero prisioneros al fin y al cabo. No los torturaremos ni abusaremos de ustedes, pero nunca abandonarán nuestro territorio. Stmar habló. ¿Y qué hay de la tercera opción? ¿Qué pasa si nos sometemos a este proceso de descondicionamiento y aún así elegimos permanecer leales a la hegemonía? Chun sonrió con tristeza. Eso nunca ha sucedido. Una vez que la gente ve la verdad sobre lo que la hegemonía es realmente, no quieren volver a servirla. Se acercó a un panel de control y presionó varios botones. Tienen 48 horas para decidir. Durante ese tiempo, se les dará acceso a nuestros registros históricos, nuestros datos científicos y nuestros archivos culturales. Verán exactamente lo que hemos construido y cómo lo construimos. Conocerán a representantes de las especies que se han unido a nuestra alianza y escucharán sus historias. Y entonces elegirán, libertad o prisión, verdad o mentiras, un futuro que vale la pena construir o un pasado que vale la pena olvidar. Chun se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y los miró de nuevo. Por si sirve de algo, espero que elijan unirse a nosotros. La galaxia es un lugar grande y hay espacio para que todos sean libres. Pero eso solo sucederá cuando el dominio asfixiante de la hegemonía sobre la civilización finalmente se rompa. Están planeando atacarlos, dijo Bestul. No era una pregunta. Estamos planeando liberarlos, respondió Chun. Hay una diferencia. Cuando llegue el momento, la hegemonía tendrá una opción, al igual que la que les estoy ofreciendo a ustedes. Pueden adaptarse a una nueva galaxia donde no tienen el control, o pueden aferrarse a sus viejas costumbres y ser barridos por la historia. Hizo una pausa en la puerta. Capitán Bestul, parece un ser inteligente. Le sugiero que use estas 48 horas para pensar realmente en lo que ha visto aquí. Pregúntese si la civilización a la que sirve vale la pena morir. Pregúntese si los principios que defiende valen la pena preservar. Después de que ella se fue, la tripulación alienígena permaneció en silencio durante mucho tiempo. Estaban solos en la cámara, con solo las pantallas holográficas y sus propios pensamientos como compañía. Fuera de la ventana, el mundo humano continuaba su ajetreado trabajo de construir algo nuevo. Bestul miró a su tripulación y vio su propia confusión reflejada en sus rostros. Todo lo que habían creído sobre la galaxia se había puesto patas arriba en un solo día. Los humanos no estaban extintos. Eran más avanzados que la hegemonía. Ofrecían libertad en lugar de control. Y lo peor de todo, su oferta comenzaba a sonar atractiva. Señor, dijo Stmar en voz baja, ¿qué vamos a hacer? Bestul no respondió. Ya no estaba seguro de saberlo. El alto canciller Mortit estaba sentado en su oficina privada en Nexus Prime, mirando un informe que no tenía ningún sentido. El documento había llegado hacía 3 horas a través de un canal de comunicación de emergencia que se suponía que solo debía usarse para las amenazas galácticas más graves. Ahora empezaba a comprender por qué. El informe provenía del almirante Soran, el mismo oficial que había investigado la desaparición de los humanos 50 años atrás. Según su mensaje, el capitán Bestul y su nave habían desaparecido mientras investigaban extrañas lecturas de energía en un sector restringido. La última transmisión del filo del dominio mencionaba el encuentro con tecnología desconocida y posible actividad humana. ¿Actividad humana? 50 años después de que la humanidad supuestamente se destruyera a sí misma.
Mortit presionó un botón en su escritorio. Hagan venir a la embajadora Katara de inmediato y contacten con la división de inteligencia. Quiero a sus mejores analistas en mi oficina en 1 hora. 20 minutos después, llegó Katara, con aspecto molesto por haber sido convocada tan repentinamente. La diplomática Centauri había estado disfrutando de una agradable velada en un evento cultural cuando llegó la llamada urgente. Sus 4 brazos se movían con los gestos de irritación que su especie usaba cuando estaban disgustados. Alto canciller, ¿qué es tan importante que no podía esperar hasta la mañana?, preguntó. Mortit le entregó el informe. Lea esto y dígame qué piensa. Katara escaneó el documento rápidamente, su expresión cambiando de molestia a confusión, y luego a algo cercano al miedo. Cuando terminó de leer, miró a Mortit con sus 4 ojos bien abiertos. Esto es imposible, dijo. Los humanos han estado extintos durante 50 años. Yo estuve allí cuando la Tierra desapareció. Vi el espacio vacío donde solía estar su sistema. Eso es lo que yo también pensaba, respondió Mortit. Pero el almirante Zoran no es dado a fantasías descabelladas. Si dice que hay evidencia de actividad humana, entonces debemos tomarlo en serio. Incluso si algunos humanos sobrevivieron en alguna parte, dijo Katara, no podrían tener la tecnología descrita en este informe. Hace 50 años, apenas eran capaces de viajar interestelarmente. Usaban armas primitivas y computadoras simples. No podrían desactivar una nave de guerra de la hegemonía sin disparar un solo tiro. Mortit activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. Eso es lo que más me preocupa. Si los humanos han sobrevivido de alguna manera y han desarrollado tecnología avanzada, entonces los hemos subestimado gravemente. Y si los subestimamos una vez, es posible que hayamos cometido otros errores también. La puerta se abrió y 3 figuras entraron en la oficina. Eran analistas de alto nivel de la División de Inteligencia de la Hegemonía, la organización secreta responsable de monitorear amenazas potenciales a la estabilidad galáctica. El líder era un ser alto y pálido llamado Nexusbar, de la raza Ateteran. Su especie era conocida por sus habilidades analíticas y su falta de emoción. Alto canciller, dijo Nexusbar con su voz plana y mecánica. Hemos recibido su solicitud urgente de análisis. ¿Qué información requiere? Mortit señaló el informe. Necesito que investiguen cada mención de fenómenos inexplicables, naves desaparecidas o actividades inusuales en los últimos 50 años. Busquen patrones que puedan indicar la participación humana. Eso requerirá acceder a archivos clasificados de múltiples departamentos, dijo Nexusbar. Muchas agencias no querrán compartir sus datos. Lo compartirán si quieren conservar sus trabajos, replicó fríamente Mortit. Esto tiene la máxima prioridad de clasificación. Cualquiera que se niegue a cooperar será acusado de obstrucción a la seguridad galáctica. Los analistas se fueron para comenzar su trabajo, y Mortit se quedó solo con Katara de nuevo. La embajadora estaba leyendo el informe por segunda vez, prestando más atención a los detalles técnicos. Alto canciller, dijo lentamente, hay algo en esto que me preocupa más allá de las implicaciones obvias. La tecnología descrita aquí no es solo avanzada. Está específicamente diseñada para contrarrestar los sistemas de la hegemonía. ¿Qué quieres decir? Mire estos detalles sobre cómo desactivaron el filo del dominio, dijo Katara, señalando una sección del informe. No usaron fuerza bruta ni una potencia de fuego abrumadora. Usaron una guerra electrónica precisa que apuntó a las vulnerabilidades específicas de nuestros diseños de naves. Eso sugiere que han estado estudiando nuestra tecnología durante años. Mortit sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estás sugiriendo que nos han estado espiando? Estoy sugiriendo que se han estado preparando para la guerra, replicó Katara. Piénselo lógicamente. Si un pequeño grupo de humanos sobrevivió a la supuesta extinción de su especie, ¿cuál sería su objetivo principal? La venganza contra el imperio que los llevó a tomar medidas tan desesperadas. Antes de que Mortit pudiera responder, sonó una alerta de emergencia en la oficina. Una luz roja comenzó a parpadear en su panel de comunicaciones, indicando un mensaje urgente del comando de la flota. Alto canciller, llegó la voz del almirante Lemer,
jefe de operaciones navales de la hegemonía. Tenemos una situación desarrollándose en los territorios del borde exterior. 3 naves de patrulla han desaparecido en la última semana. Todas desaparecieron mientras investigaban informes de actividades inusuales. ¿Qué tipo de actividades inusuales?, preguntó Mortit. Piratas atacando convoys comerciales pero sin robar nada. Naves misteriosas apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. Instalaciones industriales informando de fallos de equipo que se arreglan solos. Es como si alguien estuviera probando nuestras capacidades de respuesta. Mortit y Katara intercambiaron miradas. El patrón se estaba volviendo más claro y más inquietante. Almirante, quiero que todas las naves disponibles realicen barridos en esos sectores, ordenó Mortit. Y envíe un aviso a todos los comandantes de flota. Cualquier encuentro con tecnología desconocida debe ser informado de inmediato. Nadie debe entrar en combate sin autorización explícita. Señor, con todo respeto, nuestras naves de patrulla son más que capaces de manejar a piratas y contrabandistas. Almirante, puede que estos no sean piratas ordinarios. Siga mis órdenes exactamente. La comunicación terminó y Mortit se volvió hacia Katara. ¿Cuántas naves tenemos que podrían igualar las capacidades descritas en este informe? Ninguna, respondió ella sin dudar. Nuestras naves más avanzadas están diseñadas para luchar contra otras civilizaciones de nivel hegemonía. Si los humanos realmente han desarrollado tecnología que puede desactivar nuestras naves sin armas visibles, entonces toda nuestra flota es obsoleta. Durante las siguientes horas, comenzaron a llegar más informes. Una estación minera en el sector Sigma había detectado extrañas lecturas de energía, y luego perdió contacto con sus plataformas orbitales durante 6 horas. Cuando se restableció la comunicación, los gerentes de la estación informaron que no había sucedido nada, pero sus registros informáticos mostraban lagunas que sugerían que alguien había estado examinando sus sistemas. Un convoy diplomático que viajaba para negociar un acuerdo comercial se había encontrado con una nave que parecía dañada y a la deriva. Cuando se detuvieron para ofrecer ayuda, sus propias naves perdieron misteriosamente la energía durante 20 minutos. La nave desconocida había desaparecido durante ese tiempo, sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Una instalación de investigación militar que trabajaba en nuevos diseños de armas había sufrido una violación completa de datos, pero no parecía que se hubiera robado nada. Las grabaciones de seguridad no mostraban signos de intrusión, pero de alguna manera, cada archivo en su base de datos había sido copiado y analizado. Alto Canciller, informó Nexusbar cuando regresó con su equipo de análisis. Hemos encontrado los patrones que solicitó, y los resultados son profundamente preocupantes. El analista de inteligencia activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional de la galaxia. Dispersos por él había cientos de puntos rojos que representaban incidentes que habían sido descartados como fallos de equipo, ataques piratas o fenómenos naturales. En los últimos 50 años, ha habido 1847 incidentes inexplicables que encajan con el perfil de interferencia tecnológica avanzada, dijo Nexusbar. Inicialmente, estos ocurrieron solo en sectores remotos, lejos de las principales rutas comerciales, pero con el tiempo se han acercado a los territorios centrales de la hegemonía. ¿Y crees que todos están conectados a la actividad humana?, preguntó Mortit. El patrón sugiere una recopilación de inteligencia sistemática y pruebas de capacidad, respondió Nexusbar. Alguien ha estado estudiando nuestra tecnología, nuestras tácticas y nuestros procedimientos de respuesta durante décadas. Saben exactamente cómo operamos y han desarrollado contramedidas para nuestros sistemas. Katara estudió la pantalla. Miren el momento. Los incidentes comenzaron hace aproximadamente 48 años, solo 2 años después de que la Tierra desapareciera. Alguien pasó esos primeros 2 años desarrollando la tecnología que necesitaban, y luego comenzaron sus operaciones de vigilancia. ¿Pero desde dónde operan?, exigió Mortit. Estos incidentes abarcan la mitad de la galaxia. Necesitarían bases, líneas de suministro, instalaciones industriales. Habríamos detectado una operación tan grande. A menos que tengan tecnología que evite la detección, dijo Nexusbar.
Capacidades avanzadas de sigilo, técnicas de ocultación dimensional o sistemas de manipulación de la realidad podrían permitirles operar sin ser detectados. El alto canciller sintió el peso del mando sobre él. Si los humanos realmente habían sobrevivido y desarrollado una tecnología tan avanzada, entonces la hegemonía se enfrentaba a una amenaza como ninguna otra en su historia. Un enemigo que podía atacar sin previo aviso, recopilar inteligencia sin ser detectado y desactivar sus naves sin ser visto. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó. Podríamos intentar negociar, sugirió Katara. Si los humanos quieren algo de nosotros, quizás podamos llegar a un acuerdo. ¿Con gente que nos ha estado engañando durante 50 años? Replicó Mortit. ¿Qué podríamos ofrecerles que no hayan tomado o desarrollado ya por sí mismos? Podríamos prepararnos para la guerra, dijo Nexusbar. Mejorar nuestra tecnología, fortalecer nuestras defensas, desarrollar contramedidas para sus capacidades. ¿Cómo te preparas para la guerra contra un enemigo cuya tecnología no entiendes?, preguntó Mortit. ¿Cómo luchas contra un oponente que puede desactivar tus naves con armas desconocidas? Antes de que alguien pudiera responder, sonó otra alerta de emergencia. Esta vez era de los sectores fronterizos donde el espacio de la hegemonía se encontraba con los territorios de sistemas independientes que nunca se habían unido al imperio. Alto canciller, llegó la voz de pánico del gobernador del sector, Belt. Tenemos un problema masivo. 7 de nuestras estaciones de monitoreo fronterizo se han desconectado simultáneamente. Nuestras flotas de patrulla informan de naves desconocidas en toda la región. Señor, parece que alguien se está preparando para una operación militar a gran escala. Mortit sintió que se le hundía el corazón. ¿Están atacando nuestras posiciones? No, señor. Solo están observando. Cientos de naves, quizás miles, todas manteniendo su posición justo fuera de nuestros límites territoriales. No están amenazando a nadie, pero su mensaje es claro. ¿Qué mensaje? Que podrían atacar si quisieran. Que tienen los números y la tecnología para abrumar nuestras defensas. Señor, nunca he visto nada como esto. ¿De dónde salieron todos? Mortit miró la pantalla holográfica que mostraba los patrones de incidentes. 50 años de preparación, 50 años de recopilación de inteligencia, 50 años de desarrollo tecnológico. Los humanos no se habían estado escondiendo porque fueran débiles. Se habían estado escondiendo porque se estaban preparando. Gobernador, no se enfrente a esas naves bajo ninguna circunstancia, ordenó. Mantenga solo posiciones defensivas. Enviaré refuerzos tan pronto como sea posible. La comunicación terminó y la oficina quedó en silencio. Mortit, Katara y Nexusbar se miraron, dándose cuenta de que la galaxia acababa de cambiar para siempre. Ya no intentan esconderse, dijo Katara en voz baja. Este es su anuncio de que están listos. ¿Listos para qué?, preguntó Mortit. Para terminar lo que empezamos hace 50 años, respondió ella. Pensamos que habíamos eliminado a una especie problemática. En cambio, creamos a nuestro peor enemigo. Mortit activó su sistema de comunicación de emergencia. Envíen un aviso a todos los gobernadores de sector y comandantes de flota. La hegemonía está ahora en estado de alerta máxima. Ninguna nave viaja sola. Ninguna estación opera sin protocolos defensivos completos. Y encuéntrenme cada dato que tengamos sobre la psicología y motivación humana. ¿Qué estás planeando?, preguntó Katara. Estoy tratando de entender lo que quieren, respondió Mortit. Porque una vez que sepa eso, quizás pueda averiguar cómo sobrevivir a lo que se avecina. Fuera de la ventana de su oficina, las luces de Nexus Prime parpadeaban en la oscuridad. Durante 3000 años, este mundo había sido el centro de la civilización galáctica, la sede del poder del mayor imperio del espacio conocido, el símbolo del orden y la prosperidad. Ahora, por primera vez en su historia, ese imperio se enfrentaba a un enemigo que podría ser más fuerte que ellos. Y nadie sabía qué planeaban hacer los humanos con su nuevo poder. La Cámara del Consejo Galáctico en Nexus Prime nunca había visto una sesión de emergencia como esta. Representantes de las 7 especies fundadoras de la hegemonía estaban sentados alrededor de la enorme mesa circular,
sus rostros mostrando miedo y confusión. Durante 3 días, los informes habían estado llegando de toda la galaxia. Flotas misteriosas apareciendo en cada sector, naves desconocidas desactivando patrullas de la hegemonía sin disparar un solo tiro, y siempre el mismo mensaje: esperen instrucciones. El alto canciller Mortit estaba de pie en el centro de la cámara, pareciendo más viejo que sus 800 años. El estrés de la última semana lo había envejecido drásticamente. A su alrededor, los seres más poderosos de la galaxia discutían y gritaban, pero ninguno tenía soluciones reales que ofrecer. Deberíamos atacar de inmediato, declaró el mariscal de guerra Crono de la casta militar Gorbani. Su enorme figura se alzaba sobre los otros delegados mientras golpeaba la mesa con un puño. Cada momento que esperamos, se hacen más fuertes. Debemos atacar antes de que puedan desplegar por completo las armas que hayan estado construyendo. ¿Atacar qué?, espetó la canciller Dijkstra del gremio de comercio Boran, sus 4 brazos gesticulando frenéticamente mientras hablaba. Ni siquiera sabemos dónde están sus bases principales. Nuestros exploradores informan de espacio vacío donde aparecen sus naves. Es como si se materializaran de la nada. Eso es exactamente lo que están haciendo, dijo el coordinador científico Telen del colectivo de investigación Ateteran. Nuestro análisis sugiere que han desarrollado tecnología de ocultación dimensional mucho más allá de cualquier cosa que imaginábamos posible. Podrían tener civilizaciones enteras existiendo en paralelo a nuestra realidad, invisibles para todos nuestros sensores. La embajadora Katara estaba sentada en silencio en su lugar designado, revisando los informes que seguían llegando cada pocos minutos. Cada nuevo mensaje pintaba el mismo cuadro: la humanidad estaba en todas partes, y ya no se escondían. Alto canciller, dijo, interrumpiendo las discusiones alrededor de la mesa. Hemos recibido otra comunicación. Esta es diferente. Mortit la miró con ojos cansados. ¿Cuán diferente? Está dirigida al Pleno del Consejo Galáctico. Está solicitando una audiencia formal. La Cámara quedó en silencio. Durante 50 años, se había asumido que la humanidad estaba muerta. Durante la última semana, habían sido una amenaza misteriosa acechando en las sombras. Ahora querían hablar. Muestre el mensaje, ordenó Mortit. Una proyección holográfica apareció sobre el centro de la mesa. La imagen mostraba a una mujer con un uniforme militar que ninguno de ellos reconocía. Parecía ser humana, pero como los otros que habían encontrado, parecía mejorada. Sus ojos mostraban una inteligencia y confianza que de alguna manera resultaba intimidante. Al Consejo Galáctico de la Hegemonía, dijo la mujer. Soy la almirante Elena Vázquez de la Coalición Terrana. Solicito permiso para dirigirme a su asamblea en persona para discutir las nuevas realidades de la política galáctica. Llegaré a Nexus Prime en exactamente 24 horas. Confío en que proporcionarán las cortesías diplomáticas apropiadas. El mensaje terminó, dejando a los miembros del consejo mirando el aire vacío. No pidió permiso, gruñó el mariscal de guerra Crono. Lo exigió. Y no esperó nuestra respuesta. Ya está en camino, estemos de acuerdo o no, añadió la canciller Dijkstra. La pregunta es, dijo Mortit lentamente, ¿le permitimos aterrizar o le ordenamos a nuestras defensas que la detengan? Nuestras defensas no pudieron detener una sola nave humana, señaló el coordinador Telen. Según los informes, su tecnología hace que nuestras armas sean inútiles. Si quiere aterrizar aquí, aterrizará aquí. 24 horas después, los cielos sobre Nexus Prime se llenaron de naves. No solo una nave que transportaba a un enviado diplomático, sino cientos de masivas naves de guerra que aparecieron sin previo aviso en perfecta formación. Tomaron posiciones alrededor del planeta como piezas en un tablero de juego. Cada una más grande y más avanzada que cualquier cosa en la flota de la hegemonía. La nave más grande se posicionó directamente sobre la ciudad capital. Era tan grande que bloqueaba el sol, sumiendo a toda la metrópoli en un crepúsculo artificial. En su casco había un símbolo que hizo que varios miembros del consejo jadearan en reconocimiento. La bandera de la Tierra, pero modificada con nuevos elementos que hablaban de expansión y cambio.
Una única nave pequeña se desprendió de la nave masiva y descendió hacia el edificio del Consejo. Los cazas de la hegemonía se apresuraron a interceptarla, pero sus armas no podían fijar el objetivo. Sus sistemas de puntería mostraban espacio vacío donde claramente estaba la nave. La nave aterrizó en la plaza del Consejo como si todo el ejército de la hegemonía no existiera. La almirante Elena Vázquez salió de su nave y caminó hacia la entrada del edificio. Estaba sola, mostrando una confianza suprema o un completo desprecio por la seguridad personal. Las fuerzas de seguridad de la hegemonía la rodearon con las armas en alto, pero ella no les prestó atención. «Buenas tardes», dijo a los guardias en perfecto estándar galáctico. «Creo que me están esperando». Dentro de la Cámara del Consejo, los delegados esperaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando la almirante Vázquez entró, varios de ellos se levantaron instintivamente. Había algo en su presencia que imponía respeto, incluso de seres que gobernaban sectores enteros del espacio. «Honorables delegados», dijo, caminando hacia el centro de la cámara. «Gracias por aceptar verme». «No aceptamos nada», dijo el mariscal de guerra Crono. Se abrieron paso a la fuerza con amenazas y demostraciones de poder militar. La almirante Vázquez sonrió. «Prefiero pensar en ello como causar una fuerte primera impresión. Después de 50 años de ser ignorados, queríamos asegurarnos de tener toda su atención». «La tiene», dijo Mortit. «Ahora explique qué es lo que quieren». «Lo que queremos es muy simple», respondió la almirante Vázquez. «Queremos que la hegemonía deje de fingir que gobierna la galaxia». La cámara estalló en voces airadas. Varios delegados gritaron insultos o amenazas. Otros exigieron saber quiénes se creían los humanos para hacer tales demandas. La almirante Vázquez esperó pacientemente a que el ruido se calmara. «Permítanme aclarar nuestra posición», continuó una vez que la sala estuvo en silencio de nuevo. «Durante 50 años, creyeron que la humanidad estaba extinta. Durante ese tiempo, construimos una civilización que abarca 147 sistemas estelares e incluye 18 especies diferentes. Nuestra tecnología está generaciones por delante de la suya. Nuestro ejército podría destruir toda su flota sin perder una sola nave. Nuestra economía produce más bienes y servicios que sus mundos centrales. En todos los aspectos medibles, los hemos superado». «Imposible», dijo la canciller Dijkstra. «Ninguna civilización podría desarrollarse tan rápidamente en tan poco tiempo. Ninguna civilización que opere bajo las reglas de la hegemonía podría desarrollarse tan rápidamente», corrigió la almirante Vázquez. «Pero no estábamos operando bajo sus reglas. Éramos libres de innovar, de explorar, de crecer sin las limitaciones artificiales impuestas por una autoridad central que temía el cambio». Hizo un gesto en el aire y aparecieron pantallas holográficas que mostraban colonias humanas, complejos industriales y logros tecnológicos. Las imágenes eran abrumadoras en su alcance y sofisticación. «Esto es lo que es posible cuando a los seres inteligentes se les permite alcanzar su máximo potencial», dijo. «Esto es lo que ustedes han estado impidiendo durante 3000 años al mantener su dominio asfixiante sobre el desarrollo galáctico». El coordinador Telen estudió las pantallas con interés profesional. «Estas tecnologías no deberían ser posibles. Los requisitos de energía por sí solos excederían la producción de sistemas estelares enteros». «Está pensando en términos de viejos paradigmas», respondió la almirante Vázquez. «Aprendimos a aprovechar la energía del punto cero, a manipular la materia a nivel cuántico, a plegar el espacio y el tiempo a nuestros propósitos. No solo avanzamos la tecnología existente, creamos campos de la ciencia completamente nuevos». «¿Y lo hicieron en secreto?», dijo la embajadora Katara. «Engañaron a toda la galaxia durante 50 años. Nos protegimos», dijo la almirante Vázquez. «Tal como lo habrían hecho ustedes en nuestra posición». La hegemonía dejó en claro que veía a la humanidad como una amenaza que debía ser controlada o eliminada. Así que nos eliminamos a nosotros mismos desde su perspectiva, mientras nos preparábamos para este día. «¿Qué día?», preguntó Mortit. «¿Qué están planeando?». La almirante Vázquez se volvió para enfrentarlo directamente.
Estamos planeando darles la misma opción que nos dieron hace 50 años. Sométense a nuestra autoridad o enfrenten las consecuencias. La cámara quedó en un silencio sepulcral. La inversión de roles era completa y brutal. La especie que una vez había sido descartada como alborotadores primitivos ahora dictaba los términos al mayor imperio de la historia galáctica. No puede hablar en serio, dijo el mariscal de guerra Crono. La hegemonía ha gobernado el espacio durante 3 milenios. Tenemos flotas, ejércitos, bases industriales en cientos de mundos. Pueden tener tecnología avanzada, pero no tienen los números para controlar toda la galaxia. ¿No los tenemos?, preguntó la almirante Vázquez. Tocó un dispositivo en su muñeca y aparecieron nuevas pantallas que mostraban el verdadero alcance de la expansión humana. Las cartas estelares revelaron la presencia humana en cada sector del espacio conocido. Las estadísticas industriales mostraban niveles de producción que empequeñecían las capacidades de la hegemonía. Las evaluaciones militares revelaron una fuerza de flota que hizo que los miembros del Consejo se sintieran mal del miedo. Durante 50 años, hemos sido sus vecinos, sus socios comerciales, sus aliados y sus enemigos. Todos sin que lo supieran, explicó la almirante Vázquez. Hemos sido los piratas misteriosos que interrumpieron sus rutas comerciales cuando se volvieron demasiado explotadoras. Hemos sido los benefactores desconocidos que proporcionaron ayuda a las especies que sufrían bajo su gobierno. Hemos sido los consultores técnicos que les vendieron diseños mejorados para su propio equipo. Han estado manipulando la política galáctica durante décadas, se dio cuenta Katara. Hemos estado participando en la política galáctica, corrigió la almirante Vázquez. La diferencia es que no operábamos desde una posición de debilidad. Cada acuerdo comercial que firmaron, cada despliegue militar que planearon, cada iniciativa diplomática que lanzaron, lo sabíamos. Lo influenciamos cuando servía a nuestros propósitos y lo contrarrestamos cuando amenazaba nuestros intereses. Caminó lentamente por la cámara, haciendo contacto visual con cada delegado. Nos querían fuera porque pensaban que éramos peligrosos cuando éramos débiles y primitivos. Ahora somos fuertes y avanzados. ¿Cuán peligrosos creen que somos ahora? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Mortit en voz baja. Queremos que acepten la nueva realidad, dijo la almirante Vázquez. La era del dominio de la hegemonía ha terminado. De ahora en adelante, los asuntos galácticos serán gestionados por la coalición terrana, con la aportación de todas las especies que elijan participar libremente. ¿Y si nos negamos? La almirante Vázquez dejó de caminar y sonrió. No fue una expresión agradable. Entonces descubrirán lo que sucede cuando se oponen a una civilización que tuvo 50 años para prepararse para esta conversación. Como si sus palabras las hubieran invocado, las luces de la cámara se atenuaron. A través de las ventanas, los delegados pudieron ver la masiva flota humana extendiéndose por el cielo. Pero estas no eran las mismas naves que habían llegado antes. Eran más grandes, más numerosas y claramente construidas para la guerra. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el coordinador Telen en un susurro. Suficientes, respondió la almirante Vázquez. Pero prefiero no usarlas. La conquista militar es ineficiente y destructiva. Preferiríamos alcanzar nuestros objetivos a través de la negociación y la cooperación. Cooperación en sus términos, dijo el mariscal de guerra Crono. Cooperación en términos justos, corrigió la almirante Vázquez. Términos que beneficien a todos en lugar de solo a los poderosos. Términos que fomenten el crecimiento en lugar del estancamiento. Términos que recompensen la innovación en lugar de castigarla. Tocó su dispositivo de muñeca de nuevo, y las pantallas cambiaron para mostrar propuestas detalladas para la reorganización galáctica. Nuevos sistemas comerciales que beneficiaban a las especies más pequeñas, acuerdos de intercambio científico que aceleraban el desarrollo tecnológico, arreglos militares que protegían a todos en lugar de solo a los intereses de la hegemonía. Esto es lo que ofrecemos, dijo. Una galaxia donde cada especie tiene voz, donde los recursos se comparten según la necesidad en lugar del poder, donde la exploración y el descubrimiento son recompensados en lugar de restringidos. ¿Y si algunas especies prefieren el sistema actual?, preguntó la canciller Dijkstra.
Entonces son libres de mantenerlo dentro de sus propios territorios, dijo la almirante Vázquez. Pero no se les permitirá imponerlo a otros. La era de los imperios galácticos que gobiernan mediante el miedo y la explotación ha terminado. El alto canciller Mortit miró a su alrededor a sus compañeros delegados. Podía ver la verdad en sus rostros. Estaban derrotados antes de que la batalla hubiera comenzado. La humanidad los había superado por completo, volviendo su propia arrogancia y complacencia en su contra. ¿Cuánto tiempo tenemos para considerar su propuesta?, preguntó. La propuesta no es para ser considerada, dijo la almirante Vázquez. Es información sobre cómo funcionarán las cosas a partir de ahora. La única opción que tienen es si quieren participar en la construcción de esta nueva galaxia o si quieren quedarse atrás mientras todos los demás avanzan. Se dirigió hacia la salida de la cámara, luego se detuvo y los miró una última vez. Hace 50 años, nos dijeron que la humanidad no tenía lugar en la civilización galáctica, dijo. Tenían razón. No teníamos lugar en su civilización. Así que construimos la nuestra. Ahora, les toca a ustedes decidir si tienen un lugar en la nuestra. La almirante Vázquez abandonó la cámara y en cuestión de minutos su nave regresaba a la masiva flota de arriba. Las naves humanas comenzaron a desaparecer una por una, desvaneciéndose de la vista como si nunca hubieran estado allí. Pero todos sabían que seguían observando, esperando, listos para imponer el nuevo orden que habían anunciado. En la Cámara del Consejo, los seres más poderosos de la galaxia se sentaron en un silencio atónito. El imperio que habían construido durante 3 milenios acababa de ser conquistado pacíficamente por la especie que habían descartado como irrelevante. Y la peor parte era que la oferta de la humanidad era en realidad mejor que lo que la hegemonía había estado proporcionando. La era del dominio humano había comenzado, no con conquista y destrucción, sino con la simple demostración de que había una mejor manera de organizar la civilización galáctica. La Tierra había cerrado sus puertas 50 años atrás. Ahora, la humanidad las había abierto de nuevo, y todo había cambiado.